Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y la prédica se llama El reino aquí. El reino aquí. Amén. Mira. Primero te quiero explicar esto. A ver, por favor, ayúdame. Su. Estamos una su. Vente, Luigi. Vente. Hasta para acá, ¿no? Y Luigi, agarra aquí. Eso. Bueno, hermano Miguel, siéntese aquí. Que ayude. Ahí. Para que se vea esta división. Ok. A ver. Les hemos explicado muchas veces que hay un mundo espiritual que no ves. Imagínate que este es el mundo espiritual. De esta línea para acá, imagínate que es el mundo espiritual que tú no ves. Y de esta línea para acá hay un mundo físico que tú sí ves. Amén. El mundo físico, ve al de al lado, está en el mundo físico. Mírale así. Toca al de al lado, mira, es del mundo físico. Hay un mundo espiritual y hay un mundo físico. Ahorita no te voy a hablar de los tres cielos, solo te quiero hablar que hay un mundo espiritual y hay un mundo físico. Amén. Y todo lo que tú ves en el mundo físico se tiene que crear primero en el mundo espiritual. Para que tú veas algo en el mundo físico, tiene que gestarse, tiene que crearse en el mundo espiritual. Imagínate como una mujer embarazada. La mujer embarazada en lo íntimo fue concebida y ya trae el chamaco. Y tú ves en lo físico, tú no ves el chamaco, ¿sí? Pero esa mujer ya es madre, ya lo trae aquí, ya se está gestando en lo íntimo, y solo es cuestión de tiempo que salga al mundo físico. Amén. Todo lo que tú ves en el mundo físico tiene que gestarse en el mundo espiritual. Dios hizo todas las cosas que se ven de las que no se ven. Amén. Como yo soy ingeniero de profesión, me encanta la física. Porque en las leyes de la física y fenómenos físicos te das cuenta cómo se cumple la palabra de Dios aún en lo físico. Cuando tú estudias mucha física, que te enseñan toda la física clásica, la de Newton, leyes de termodinámica, un montón de cosas, llegas a un punto de la física donde te dicen, ¿qué crees? Y tú dices, te dicen los maestros, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que hay física cuántica. Y tú te quedas, ¿eh? ¿Y eso con qué se come? Y te dicen, mira, es que hay un átomo y de los átomos se dividen en quantums. Y los quantums no los ves,
No ves nada de la física cuántica, pero la física cuántica, lo que no ves, produce lo que ves. Apasionante la física cuántica, por si hay algún ingeniero aquí, apasionantísimo. Dios todo lo que se ve lo hace de lo que no se ve. Hay un mundo espiritual y hay un mundo físico. Amén. Ahora, dice el Evangelio de Juan y dice el libro de Génesis que antes de que existiera este mundo físico, porque dice que la tierra estaba sola, desordenada y vacía, antes de que existiera algo en esta tierra que estaba sola, desordenada y vacía, en el mundo físico, en el mundo espiritual, ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice en el Génesis que dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el mundo espiritual ya estaba el Padre, ya estaba el Hijo, ya estaba el Espíritu Santo. Por eso el Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Y siempre se los he explicado así: ¿cómo puede ser un solo Dios en tres personas? Es como el agua. La fórmula del agua es H2O. Si es sólido, ¿cuál es la fórmula? H2O. Si es líquido, H2O. si es gas, H2O. la misma fórmula, es la misma esencia presentada en tres fases. Lo mismo es con Dios. Dios es uno, en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, en el principio ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesús, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, en el mundo espiritual hay ciertas leyes, y del mundo espiritual pusieron leyes del mundo físico. Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? Ok. Por eso la confusión que muchos tienen con María sirve para que se los explique. Para que Dios en el mundo espiritual manifieste algo en el mundo físico, lo materializa a través de una persona. Un ejemplo: ustedes han visto cómo hay veces que el Señor empieza a hacer milagros, empieza a hacer sanidades, empieza a liberar, y usa a la pastora, me usa a mí, o incluso ha usado a varios servidores de aquí. No somos nosotros, es que Él usa un cuerpo para manifestar su gloria. Hace cuenta que para materializar algo en el mundo físico, el Señor manda su Santo Espíritu, usa una persona, porque dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo, ese cuerpo, manifiesta la gloria del Señor. ¡Pah! ¡Pah! Eso de ¡pah! Ah, Exacto. Pero de repente pueden decir: ¡wow! wow, Pastor, pastor, ¿cuánto poder cuánto poder hay en usted? hay en Yo usted. le digo: no, no soy yo. Es el Espíritu de Dios, que Él usa los cuerpos para materializar su gloria en el mundo físico. ¿Sí me explico? Ahora, estaba profetizado que el Padre iba a enviar al Mesías, iba a enviar al Hijo, y estaba profetizado que iba a nacer de una virgen,
¿Qué es una virgen? Una mujer que no ha tenido relaciones con un hombre. Es una mujer virgen. A eso se refiere la Biblia cuando dice virgen. Alguien que no había tenido relaciones. Y entonces el Espíritu Santo viene, usa el cuerpo de esa mujer virgen y engendra a Jesús. María fue una gran sierva del Señor que Dios usó su cuerpo para materializar el cuerpo físico de Jesús. Y como tal nosotros la respetamos como sierva de Jesucristo, como a Pedro, como a Juan, como a los apóstoles. Pero de eso a que sea madre de Dios es totalmente diferente, porque cuando le dicen madre de Dios, la ponen al nivel de diosa, como si ella hubiera en la eternidad, en el mundo espiritual, lo hubiera concebido. Es totalmente diferente decir fue la madre del cuerpo físico de Jesús a decir la otra. ¿Sí me explico? La diferencia es que hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. El tiempo en el mundo espiritual es la eternidad, es el kairos. El tiempo en el mundo físico es el de tu reloj, es el cronos. Amén. Ahora, en el principio, querida iglesia, no había una división entre el mundo espiritual y el mundo físico. Al mundo espiritual de Dios le vamos a llamar el reino. Está el reino del Señor, vamos a llamarle el reino. Y aquí está el mundo y el reino. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Cuando Dios crea al hombre, Dios quería tener una comunicación directa con el hombre. Es decir, no había una división entre el reino y el mundo. No había una división entre el mundo espiritual y el mundo físico. Había una comunión, una comunicación directa. Entonces bajen la barrera, porque dice la Biblia que Dios hablaba cara a cara con Adán. Hola Adán, ¿cómo estás? Bien. Adán podía ver el reino, la gloria de Dios diariamente. Ahora, ¿cuál es el tema? Que Dios es santo. ¿Qué es santo? Sin pecado, limpio, sin mancha. Entonces, cuando el hombre peca, se ensucia, Dios dice, mira, te amo mucho, pero has puesto tú una división entre nosotros, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas, lo santo con lo inmundo. Entonces pusiste una separación entre nosotros, provocaste había una comunión así, ahora provocaste una separación entre nosotros. ¿Cómo lo puedes entender? Como el matrimonio. Un hombre y una mujer caminan juntos, pero cuando hay adulterio, cuando hay una infidelidad de parte de alguno, ¿qué pasa ahí? Hay una separación, hay una ruptura. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué tiene que haber después de una ruptura? Una restauración. Se tienen que volver a unir. ¿Sí me explico? Ahora,
Lo que pasa en el principio entre Dios y los hombres es que el hombre la riega. Y entonces pone una separación el hombre entre él y Dios. Entonces en ese momento se levanta una división, se levanta una barrera entre el reino de Dios y el mundo. ¿Qué necesidad había? O sea, imagínate que diario pudieras hablar con Dios, preguntarle a Dios, verlo cara a cara. Imagínate eso, ¿te imaginas? Así era en el principio. Pero no, el hombre la tenía que regar. Pásame un manto, hijo. Pásame. Échame. Eso. Así, mira, súbalo, repárese, hermano. Eso. A ver. Entonces se levanta un velo entre Dios y los hombres. Ale, no te puedo ver. No te puedo sentir. No te puedo percibir. Porque se levanta un velo. Hay una división entre el reino de Dios y el mundo. Pero Dios nos ama. Dios nos ama. Entonces Dios en su corazón dice: yo no quiero que exista esta división. Yo creé al hombre a mi imagen y semejanza. Yo los creé para que pudieran tener comunión conmigo. E hicieron esta división. Yo los amo. Entonces dice Dios: ven, pastora, ven. Eso. Dice: la única forma de que esta división se rompa es que yo mismo vaya, pague por todo el pecado, y entonces esa división va a dejar de existir. Porque si yo voy y pago por todo ese pecado, ya no habrá nada que nos divida, porque entonces por el pago de ese pecado, por la sangre de Jesús, por la sangre de mi Hijo, habrá santidad y puede haber nuevamente comunión conmigo. Ahora, la única forma de que esa ruptura, de que ese velo se quitara entre el reino y el mundo, la única forma es que el mismo Dios viniera y quitara esto. ¿Por qué? Muchos dirán: pero si Dios, siendo Dios, ¿por qué no agarró y nada más dijo que se quite este muro y ya? ¿Por qué Dios, siendo Dios, no hizo eso? ¿Por qué Dios, siendo Dios, tenía que mandar a su Hijo? ¿Por qué? Porque es justo. Y porque había una deuda. Porque escrito estaba: la paga del pecado es muerte. Había una deuda de muerte. Y Dios es justo. No se va a saltar su propia ley. Esa deuda se tenía que pagar. Y como Dios es justo y Dios es santo, dice: yo mismo voy a pagar la deuda. Y por eso manda
a un ángel. Es alguien que actúe. A ver, ven, tenor. Haz así de ángel. Manda a un ángel a dar un mensaje a la tierra. Y el mensaje era, digamos que aquí está María, y el mensaje era: Emanuel, 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 Emanuel. Cambio. A ver, Esme, vete. Entonces mandó un mensaje a la tierra. Fíjense, manda un ángel para que del reino traiga un mensaje a la tierra. Y ese mensaje manda el ángel y dice: Emanuel, 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 Emanuel. exacto. O sea, Dios tanto nos amó que estaba diciendo, Emanuel significa Dios con nosotros. Estaba diciendo: hey, gente del mundo, yo mismo estaré con ustedes para que volvamos a estar unidos. Emanuel, eso es Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo enviaría a su Hijo? Acuérdense, el Hijo Jesucristo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué estaba escrito que sería su nombre Manuel y luego le ponen Jesús? Porque Manuel era el mensaje, estaba diciendo: Dios con nosotros. Yo mismo estaré con ustedes en el mundo, en la tierra, y traeré salvación. Jesús es salvación. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Miren, Mateo 1:20 al 23. Y pensando él en esto, está hablando de José: he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños. José está dormido. Y he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí otra corrección teológica. ¡Asu! Andamos bien teólogos. María fue una mujer grata delante de Dios porque era obediente a su palabra. Pero más que por María, el Señor manda a Jesús no por María, sino por José, porque estaba escrito que tenía que venir de la descendencia de David. Y la descendencia del rey David viene a través de José. Asu. Asu. Por eso en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, tú puedes ver la genealogía de Jesucristo. Cómo te habla de 14 generaciones. De Abraham a David, 14 generaciones de David a la deportación a Babilonia, y 14 generaciones de la deportación a Babilonia a Jesucristo. Que de hecho cuentas 3, hay una 14. Luego la pastora nos da esa prédica. ¡Asu! Pero está tremendo. Tremendo. Ahí viene toda la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta Jesús. Entonces la genealogía venía por José. Pero imagínate
que la esposa de José se iban a casar y de repente sale que estaba embarazada. Y José dice, la voy a dejar. Obviamente se metió. Pero viene un ángel y le dice, no, José. No, José, no hagas eso. No se metió con un varón. El Espíritu Santo vino sobre ella y concibió. Y ahí le está diciendo el ángel, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Y le dijo, y dará a luz un hijo. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre. Y llamará su nombre Jesús. Jesús. Porque él salvará a su pueblo. Porque él salvará a su pueblo De sus pecados. de sus pecados. Y regresa el narrador. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Wow! O sea, fíjate, la única forma de que volvieras a tener comunión con Dios y que el reino se uniera a la tierra como al principio, el hombre la regó tanto. Si al lado tienes un hombre o una mujer, hazle tanto. O sea, la tenías que regar tanto que la única forma de pagar esa deuda es que el mismo Dios viniera, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué venía el Señor? ¿Para qué Dios con nosotros? A traer salvación. ¿Por qué salvación? Para pagar el pecado. ¿Sí me explico? Voy a hacer un paréntesis aquí. Paréntesis. ¿Alguien tiene 20 o qué sea? Ahí está. A ver, te lo voy a explicar así. Párense, niñas. Ahorita ya no, son niñas cualquiera. A ver. Esto es bien sencillo. Te lo voy a explicar muy fácil. A ver. Ella le dice: préstame dinero. Préstame dinero. Préstame 500. Préstame 500. Y dice: sale. Sale. Pero vas a ser mi deudora. Pero vas a ser mi deudora. Y te voy a cobrar intereses. Y te voy a cobrar intereses. Si no pagas, y si no me pagas, te llevo al bote. te llevo al bote. ¿Qué te parece? Ella dice: qué buen negocio. ¡Qué buen negocio! Préstamelo. Préstamelo. Y se los presta. Y ella se hace deudora de ella. Y entonces ella no puede pagar. Gracias. Ella no puede pagar y dice: págame. Págame. No, pues págame. No tengo. Yo te presté, págame. No puedo. Págame, quiero mi dinero. No tengo. Y entonces la agarra a la cárcel. Pausa. Pausa. ¿Esto es justo y es legal? Claro, tiene una deuda. Ahora imagínate que hay un amigo que la ama. Sería justo que llegara y que dijera: ¡epa! Frente Popular Francisco Villa, la unta, ¡órale, échenle tierra! ¡Chíspate, manita! ¿Eso sería justo? ¿Sería legal? No. Otra vez regresamos, llévatela. Págame. No me quieres pagar. Pausa. Pero entonces ese amigo que la ama llega y dice: ¡hey! ¿Cuánto te debe? 500. Más intereses. Ok.
yo pago por ella, ten. Hey, vete, no peques más, yo por ti. ¿Fue justo? ¿Es justo? ¿Es legal? Claro, la deuda fue pagada. ¿Se lo merecía? Claro que no se lo merecía. Eso se llama gracia. Eso es lo que hizo Jesús por ti y por mí. Gracia. Por eso tenía que venir el mismo Dios a pagar la deuda por nosotros. Pero en este caso no eran 500 pesos, era una deuda de muerte. Por eso Jesús dice: mi vida por la de ellos. ¿Sí me explico? Por eso tenía que venir a pagar la deuda. Y tú vas a decir: pero ¿cuándo debimos 500 pesos? Estaba escrito. La paga del pecado es muerte. Venía muerte, había una deuda de muerte. Por eso el Señor Jesús tenía que pagar la deuda por amor a nosotros. Y dijo: ¿cuánto debe? Su vida. Su vida. Y Jesús dice: mi vida. Mi vida por la deuda. Amén. Gracias, hermano. 2 de 500. Ok, ahora regresamos aquí. Como la deuda tenía que ser pagada, por eso el mensaje de Dios era Emanuel. Primero lo dijo con un profeta, luego con otro profeta, luego otro profeta. Lo dijo Jeremías, lo dijo Isaías, lo dijo Zacarías. Usó muchísimos profetas. Decían: viene el enviado del Señor, viene el Mesías, viene el Mesías, viene el Mesías, viene el Mesías. Y como no agarraban la onda, de plano manda un ángel y dice: Emanuel. Emanuel. Emanuel, Emanuel. Dios con nosotros. ¿Sí me explico? ¿Para qué? La única forma de romper esta barrera y volver a tener comunión con Dios es que el mismo Dios viniera. Asu. Siguiente, Israel. ¿No me crees? ¿No me crees? ¿No me crees? Pues ahí te va lo que dice Mateo 3 del 1 al 2. Como ya venía el Hijo de pelo de camello. Préstamelo, pastor. Yo te presto el mío. Estaba escrito. Deja ponerme mi pelo de camello. Agárrame. Aquí es dinámico, hermanos. Aquí es dinámico. O entienden la palabra. Estaba escrito que regresaría. Dice: y vendrá Elías. ¿Saben cómo andaba Elías? Con pelo de camello. Y dice: todavía manda profetas, manda muchos profetas. Luego manda el ángel y no capichi, no agarraba la. Entonces Dios manda a una voz que clama en el desierto, llamado Juan el Bautista, que dice la Biblia que llegó con pelo de camello, así, andaba vestido con pelo de camello. Y miren qué predicaba. Acuérdense, aquí está el reino y aquí está la tierra. El reino de Dios y el mundo. Amén. Y miren lo que predicaba. Predicaba Juan así, peluchito y todo. Decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿qué estaba diciendo? Arrepiéntanse, mundo, que Emanuel viene. Dios con nosotros viene. El Salvador viene.
Jesús viene y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Que el reino de los cielos, esta barrera, se iba a romper y el reino se iba a acercar para tener comunión directa como al principio. ¡Asu! Muy camellosco. No me creen, no me creen, mira, es rookie. Decía que Juan el Bautista venía primero y después venía Jesús. Por fin nace nuestro Señor en este mundo. El Dios mismo viene aquí. Y entonces, ¿dónde está mi camellito? Ahí está. ¿Y qué creen? Estaba escrito que Juan iba a ir primero para proclamar que ya venía el Salvador. Y Juan se dedicaba a bautizar, bautismo en agua, o sea, lo sumergía en agua. Paréntesis. No es que le hagan así gotitas, no. El bautismo significa inmersión, es una inmersión completa en el agua. El bautismo de arrepentimiento se simboliza, está la persona aquí, muerte, sepultura y resurrección en un nuevo hombre. Y otro paréntesis, no es con los niños. La gente tiene que ser ya consciente para que ellos mismos decidan morir al viejo hombre y nacer en un nuevo hombre en Jesús. Un niño, ¿qué va a saber? No le va a hacer butaca. Tiene que ser una decisión consciente. ¿Ven? Entonces, Juan el Bautista con pelo de camello predicaba: arrepiéntanse, arrepiéntete, arrepiéntete. Y los bautizaba y decía: arrepiéntanse. Los sumergía en las aguas del Jordán, un río de Jordán. Y un día viene el mismo Jesús a bautizarse con Juan. Juan dice: ¡ah! ¿Cómo es posible? Tú deberías de bautizarme a mí. Yo no soy digno ni siquiera de atar el calzado de tus pies. Jesús le dice: hey, es necesario que así sea, porque se iba a cumplir la escritura. Y entonces viene a bautizar. Tenía 30 años y agarra a Juan y lo bautiza. Y cuando emerge de las aguas, miren lo que pasó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¡Ojo! Desde el principio, el Espíritu de Dios ya no podía estar de continuo sobre la tierra. ¿Por qué? Por esta separación. Entonces, ¿qué pasaba? Venía el Espíritu de Dios en ciertos momentos sobre profetas, sobre algunos sacerdotes, sobre algunos reyes, pero solo era por instantes. ¿Por qué? La separación. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, como Dios vino con nosotros, como el Salvador ya estaba aquí, a los 30 años de Jesús, Él emerge de las aguas. Él no se bautizó por su pecado, se bautizó por nuestro pecado. En ese Jordán Él le estaba diciendo: me arrepiento por todo el pecado de la humanidad. Y por primera vez el Espíritu Santo
el Espíritu Santo desciende permanentemente sobre de una persona en la tierra. ¡Wow! Ponte así, así como abrazándola. Entonces, imagino, y esto está tremendo. Mira. Vas a ser Juanica, ponte el peluche. Ahí está. Imagínate esta escena. Vente, hija. Eso. Está el profeta Juan el Bautista. Y esta reunión celestial está impresionante porque está el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre no se aguanta. El Padre abre los cielos y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto está impresionante, esto está impresionante. La palabra de Dios es impresionante. ¿Por qué? Porque fue como al principio. En el principio estaban ellos: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Después del principio vuelven a tener una reunión los tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ahora en esta tierra, wow. O sea, para romper esto, los tres en ese momento se reúnen. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Un profeta de testigo. Wow. Wow. ¿Para qué? Y agarra a Juan y dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene atrás de mí Pero el que viene atrás de mí es más poderoso que yo. es más poderoso que yo. Él los bautizará Él los bautizará en Espíritu Santo en Espíritu Santo y fuego. y fuego. ¡Asu! O sea, estaba diciendo, no solo vino el mismo Dios, como viene el mismo Dios, y el Padre dice: este es mi Hijo amado, en él me complazco. El Espíritu de Dios viene con él, pero está diciendo el profeta es el que anuncia, dice: miren, es así como, sí, ahí tú, para acá. Está diciendo: miren, esto que hizo el Padre es porque esto se va a romper, se ha roto, y entonces Él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego a todos. ¿Sí me explico? Amén. O sea, el reino aquí. El reino aquí. O sea, lo que está diciendo es que le está dando la facultad a los hombres de que se cae el velo y el reino de Dios está aquí. Y el Espíritu de Dios está aquí. ¿Sí me explico? ¡Ah! Gracias, Juan el Bautista. Ponte atrás de él. ¿Y qué pasó pues? ¿Qué pasó pues? Dice: y desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! O sea, el mensaje del Señor era este. Mira, camina hacia la congregación y clama: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está diciendo? Ahí, espera. ¿Qué está diciendo? Se rompió la
porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué decía Juan? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el evangelio? Esto. Se ha roto la división. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Isra. Ahora, aquí le llamo la lucha del mundo contra el reino. Esto no convenía a las tinieblas, no convenía, porque si el reino de Dios se establecía aquí, las tinieblas perdían toda potestad. Por eso el diablo viene y quiere tentar a Jesús, porque es llevado por el Espíritu al desierto. Y fíjate lo que le dice el diablo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. A ver, ¿qué le está diciendo el enemigo a Jesús? Le está diciendo: mira, todo esto, pónganse bien la división, ahí, está diciendo: mira, todo esto de este mundo, todos los reinos que tú ves en este mundo, yo te los voy a dar, porque Él los controlaba hasta ese momento. Si postrado me adoras. Pero Jesús no tenía la mirada en este mundo. Él tenía la mirada en el reino. Por eso le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, espérenme, ¿qué pasó? Benzu, vas a ser ahora ángel. Ya no, Juan. Fíjate. Todo hijo de Dios tiene que vivir ese proceso. Todo hijo de Dios va a venir el enemigo a tentarte y a ofrecerte los deleites de este mundo. Pero cuando Jesús le dice no, cuando dices que no a los deleites de este mundo, se abre el cielo y los ángeles vienen. Hay gente que dice: pero ¿por qué me va tan mal? Pues porque te has pasado en los deleites de este mundo, compa. ¿Dios no me ama? Claro que te ama, pero le has dado la espalda. ¿Cómo quieres tener el beneficio de aquel que le diste la espalda? No seas ilógico. Tienes que tomar tu decisión. O ves el reino de Dios o te decides por el mundo. Pero de lo que decidas tendrás tus consecuencias. Solo después no chille. Porque la gente bien felizota decide al mundo, no quiere saber nada de Dios. El mundo, Y cuando les llega su consecuencia, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿por qué, compa, si andas bien en el mundo? ¿Elegiste el mundo? Fruto del mundo comerás. ¿Eliges el reino de Dios? Fruto del reino comerás. Pero cada hijo de Dios
tiene que tomar esa decisión. Lo mismo que hizo Jesús. Tienes que entender que somos seguidores de Jesús. Tenemos que hacer lo que Él hizo. Él tomó su decisión. Y en el chamuco le ofrece los reinos de la tierra. Jesús dice: ay, vete, Satanás. Cada hijo de Dios tiene que tomar esa decisión. Hay gente que dice: ¿por qué cuando ustedes llegan el cielo se manifiesta y cuando estamos nosotros no? Para que los ángeles desciendan, tienes que decirle no a este mundo y los cielos se abren a tu favor. De los cielos. Arrepentidos es, mira, no importa lo que hayas hecho, lo que estés haciendo, arrepiéntete. Y arrepentirse es dejarlo de hacer, cuate. ¿Hasta aquí vamos bien? Antes, regresa. Mire, cuando nace el Señor Jesús, incluso vienen esos sabios de Oriente, esos magos de Oriente, dicen algunas versiones. La Reina Valera 1960 dice magos de Oriente. Sabían que había venido el rey. Por eso dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hasta ellos sabían que había llegado el rey. Ahora, con esto cerramos. ¿Qué es lo que pasa cuando esta barrera se cae y el reino se establece en la tierra? Está escrito en Mateo 4:23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. O sea, cuando el reino se establece en esta tierra, ponte para acá, hermano Miguel, tienes que entender algo. Bájenme. El reino de Dios no es natural. El reino de Dios es sobrenatural. Ahora, espérenme. El reino de Dios es sobrenatural. Cuando lo sobrenatural se establece en esta tierra, es porque alguien verdaderamente está siguiendo a Jesús. Porque la evidencia de que el reino está aquí, la estamos viendo en Mateo 4:23. El Señor Jesús andaba y sanaba toda dolencia, toda enfermedad, hacía milagros, liberaba endemoniados. Cuando el reino sobrenatural se establece en la tierra, eso pasa. Ahora te voy a decir algo. Tú vas a decir: ah, pero ese era Jesús. Y yo te voy a decir: qué descaro. Porque cuando el Señor Jesús dijo en esa cruz: consumado es,
3 cosas pasaron. Se oscureció el cielo, hubo un terremoto y se rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. O sea, se rompió la división con el reino de los cielos. Y como se rompe la división, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. O sea, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Es que por mi sacrificio, ahora ustedes también pueden entrar confiadamente al trono de la gracia y manifestar el reino en esta tierra. Por eso dice: las cosas que yo hice mayores harán ustedes. Hoy en día hay mucho teólogo que dice: no, es que eso era antes, eso ya no es ahora. No engañes a la gente. Yo hoy estoy terminando mi 2º doctorado en teología y es engañar a la gente. No engañes a la gente. La Biblia es clarísima. A los que siguen a Jesús, que pagan el precio de negarse a este mundo, Dios los usa para establecer el reino en esta tierra. Prefieren decir: eso era antes. No, mejor di que no quieres vivir en santidad. Cuando tú te niegas a este mundo y verdaderamente te aferras a vivir en santidad, las señales, prodigios, maravillas te empiezan a seguir. Por el sacrificio de Jesús te empieza a pasar esto. Mira, con esto terminamos. No, ese no está aquí. Pero te empieza a pasar esto. Te pasa lo que a Moisés, que subía al Sinaí. Realmente no era el Sinaí, estaba en la presencia de Dios. Salía de la presencia, bajaba del monte e incluso su rostro brillaba porque estaba en la presencia y establecía el reino. Iglesia de Jesús, el reino está aquí. El reino está aquí. ¿Qué está esperando Dios para manifestarlo? Nada. Su reino ya está aquí. El tema son las personas. Las personas somos conductos de lo espiritual. Somos como mangueras. Y Dios quiere usar esas mangueras para derramar y establecer su gloria. Pero si tu manguera está tapada, no va a fluir la gloria de Dios. En términos del Salmo 24, somos puertas.
alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Cuál es el problema? El gordo que tienes tapando la puerta. O sea, eres una puerta, pero hay un gordo ahí parado y no dejas que pase el Rey de gloria. ¿Quién es ese que está ahí parado? Pues tú. Tienes que quitarte tú para que fluya Él. Tienes que menguar tú para que crezca Él. Tienes que morir a ti mismo para que Él viva en ti. Cuando Dios empieza a encontrar puertas abiertas, las empieza a usar para manifestar su gloria. Pero tienes que entender algo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es santo. Es santo. Amén. No puedes irte a un concierto de los Tigres del Norte y esperar hoy que te usen la alabanza. Él es santo. Amén. No puedes usar tu boca mal y aquí querer que tu boca le alabe. Él es santo. No puedes buscar tener el beneficio del reino sin buscarlo a Él. El sacrificio está pagado. Él dijo: consumado es. El reino está aquí. Porque en este lugar puedes ver milagros, maravillas, sanidades, prodigios, lenguas, profecía, interpretación de lenguas, liberación, por Él. Y los que se están consagrando están empezando a ser usados. Está aquí. Y el reino está sobre todos los reinos. Por eso ya no oramos por sanidad hasta que Dios nos dice. Hemos orado por gente, el Señor los sana. Y lo que hacen con esa sanidad es irse al mundo a revolcar. Ya cuando dicen oren por sanidad, ya te arrepentiste. Porque si Dios te sana es para que vivas una vida recta. Si Dios te libera es para que vivas una vida recta. No te preocupes, te voy a decir un secreto. No te preocupes y deja de estar de dramático. Si a la gente que está a tu alrededor están siendo zarandeados, eso es bueno. Eso es bueno. Buenísimo. Luego así bien dramático. Pero es que le dio tos. ¿Por qué es que le dio tos? Dios es bueno. ¿No le has estado orando a Dios que los traiga a su presencia? Todo este tiempo en la comodidad, ¿no se le han pasado bailando el mariachi loco, dándole vuelo a la hilacha?
sácalos, haz lo que sea necesario, pero que se arrepientan y vengan a tu presencia. Cuando yo andaba de borrachín delincuente, pasé cosas bien duras. Yo le digo, Señor, gracias, porque tú usaste eso para volver, que yo volviera a ti, que te conociera. Si no, seguiría yo en la cómoda ahí, de borrachín delincuente. El Señor tuvo misericordia. Haz. Ora por arrepentimiento. Había uno que el Señor metió un señor que metieron a la cárcel. Y decían, ore para que el Señor lo saque. Y decíamos, Padre, primero hazlo libre espiritualmente. Ya que sea libre espiritualmente, ábrele las puertas de la cárcel, Padre, por favor. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Estando allá en el norte, este hombre que empieza a leer la Biblia, le predicaron los presos. Antes de que lo metieran, nosotros le predicábamos y decían, mis chicharrones pueden y bla, bla, va para adentro. ¿Saben a quién usó Dios para predicarle? A los presos. Y a alguien de su familia. ¿Y saben qué pasó? Orábamos, Señor, hazlo libre espiritualmente y después sácalo. Pero no lo saques a que sea un haragán. No, Señor, primero lo libre espiritualmente y luego lo sacas para que sea un siervo tuyo, que se arrepienta. Y yo decía, así, mira, así, Señor, aquí lo voy a ver hincado, Señor. Aquí lo voy a ver hincado, Señor, en tu altar. Y decía este hombre, no sé por qué se me empezaron a acercar reos a enseñarme de la palabra. ¿Y qué creen que pasaba? Que cuando empezaba a estudiar la palabra, en las audiencias había esperanza. Y en una de esas que se confía, que deja de leer la palabra, y le iba mal. Hasta que se arrepintió, fue libre espiritualmente, el Señor lo sacó. ¿Sabes qué es lo primero que pasó a hacer ese hombre? Fue a la congregación. Y me acuerdo que llegando a la congregación decían, no me empujen, no me empujen. A mí no me gusta que me empujen, no me digan nada. Y al final, cuando dicen, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? El primero que se levantó fue ese hombre que pasa al frente a hincarse delante de él. Y hasta hoy sirve a Dios. Tu oración tiene que ser, Señor, tráelos a tu presencia, tráelos a tu reino, Señor. Dios es tan bueno que hay muchas veces que así los sana, que así los libera, para que se den cuenta que de Él es la gloria. Yo fui el primer cristiano de mi casa y la pastora de la suya. Y un día me habla bien contento, obviamente no éramos pastores. Me habló Dios en la mano. No, y le dije, ¿qué te dijo? Dios vio mi casa, Dios vio mi casa, Dios vio mi casa. Y dije, amén. ¿Y saben qué pasó? Empezó un zarandeo en su casa.
zarandear durísimo. Durísimo. Hasta que doblaron su rodilla al Señor. Tienes que entender algo, iglesia. Es el reino está aquí, el reino está aquí. Dios quiere usarte para manifestar. Dios quiere usarte para manifestar. Vuestras cabezas, o puertas eternas, entrará el Rey de la Gloria.